Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 33, Sanos y Salvos. Bienvenidos a No es cuestión de palabras, sí, a este segundo episodio en video. Ya vamos por la segunda vez que hacemos esto en video, pero también estamos en audio, en Spotify, Apple Podcasts, en iVoox, para que también puedas escuchar este mensaje y pues en video en YouTube. Y si de pronto es la primera vez que nos escuchas, pues suscríbete, comparte este mensaje con otras personas y pues apoya nuestro podcast. De esta manera lo puedes apoyar, pero también algo que había mencionado anteriormente y que quiero pues contarles el día de hoy, es la manera en que nos puedes apoyar a través de la compra o adquirir, por así decirlo, una camiseta. El día de hoy la estoy vistiendo, sí, es esta camiseta. Es una camiseta muy bonita, un buen material, buen estampado. Y pues si quieres saber más acerca de esta camiseta y cómo puedes apoyar este podcast, te invito a que vayas a las redes sociales. En este caso, en mis redes sociales, Jonathan Sánchez. Estoy así como Jonathan Sánchez en Instagram y en Facebook. Y por interno, en mensaje por interno, pues me escribes y ya miramos cómo hacemos que esta camiseta pueda llegar, ¿sí? Y la puedas adquirir. Por el momento, solamente a nivel Bogotá. Y próximamente, con la ayuda de Dios, a nivel nacional y, ¿por qué no?, pues internacional. Y de esta manera vas a poder apoyar este podcast para que sigamos pues creciendo pues con todo lo que es esta parte de video, todo lo que es el audio, ¿sí? Porque también cuesta tener un podcast. Y pues de esta manera también puedes apoyar. Y pues también adelanto algo, vamos a tener una página en Instagram exclusiva para todo lo que sea contenido de este podcast, que ya después les contaré cómo se llama para que también puedan pues seguirla. Y ahí también van a poder ver como la mercancía, por así decirlo, las camisas, camisetas. Vamos a tener una línea de hombres, mujeres y pues varias cositas más para que lo puedan ver ahí en la página de Instagram y pues nos puedan apoyar también a este podcast. Bueno, pero vamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es algo como apasionante. La verdad, es como, bueno, es como una película, pero ya la vamos a ver por qué. El episodio de hoy lleva por nombre Sanos y Salvos. Muchas veces hemos escuchado esta frase en las películas, incluso son los finales felices que queremos ver siempre, ¿no? Que las personas o protagonistas de la historia siempre queden sanos y salvos. Pues en la Biblia también encontramos una historia apasionante en donde el protagonista con las demás personas quedan sanos y salvos. Esto lo podemos ver en todo el capítulo de Hechos 27. Pero ¿qué está pasando en Hechos 27? Están trasladando a Pablo como prisionero a Roma, porque él pide una audiencia directamente con el emperador. Recordemos que pues a Pablo lo tenían ya en la cárcel en Jerusalén, porque pues había predicado y pues a los judíos no les había parecido la forma en que lo había hecho y la forma en que lo hacía, y pedían pues realmente que lo tuviera en la cárcel, pero más que eso querían era matarlo. Entonces Pablo pues pide una audiencia con el emperador siendo ciudadano romano. De esta manera lo trasladan y el capitán a cargo de este traslado se llama Julio. Julio, el capitán, era parte de la tropa o de esta batallón del emperador, y él tenía a cargo esta misión, llevar a estos prisioneros a Roma. Tarea no fácil, pero pues él decidió aceptarla y pues aquí es donde empieza la historia. De camino a Roma se encuentran con muchas dificultades y entre ellas pues es una gran tormenta o una gran tempestad que amenaza con acabar con toda la tripulación. Y de esta manera podemos ver cómo esta historia es algo así como un guión de película. Porque pasan y transcurren, o sea, en esta historia transcurren tantas cosas que incluso podrían llevar a cine esta historia. Pero ¿qué pasa? Es un momento difícil en donde este hombre tiene que tomar una decisión. Si avanza
en contra de lo que está pasando, en contra de la tempestad. Dice la palabra que los vientos soplaban en contra de ellos, del barco, y no avanzaban, perdían tiempo. Y que era tal la tempestad que viajaban pero con dificultad. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces hemos estado en esa situación? Sí, en donde las cosas están como en nuestra contra. Si sentimos que no avanzamos, vemos cómo se pierde realmente el tiempo y se podría decir que estamos viajando con dificultad. Si te identificas con esa historia o te identificas con estas cosas que están pasando, créeme que vas a encontrar la respuesta en esto que el Señor me mostró a través de su palabra. Y yo creo que todos nos hemos sentido así. Y en algún momento hemos viajado contra la corriente, ¿sí? Eh, pues hemos hecho cosas que incluso sabemos que no estamos avanzando, pero aún así somos tercos y decidimos seguir en la tarea o seguir en esta actividad que estamos realizando. Pero aquí viene, pues como se podría decir como el nudo de la historia. Y es cuando estas personas, a pesar de las dificultades, deciden avanzar, porque tenían que llegar hasta Fenice. Este es un puerto en la isla de Creta. Pero Pablo, tripulante también de esta embarcación, había advertido ya lo siguiente. Esto lo podemos encontrar en Hechos 27, verso 10. Pablo habla al capitán y dice lo siguiente: Señores, creo que es muy peligroso que viajemos ahora, pues no solo podemos perder la carga, sino también nuestra propia vida. Yo creo que a veces debemos detenernos, ¿no? Y pensar y reevaluar. ¿Esto que estoy haciendo me está llevando a algo? ¿O simplemente estoy avanzando en contra de la corriente, perdiendo tiempo, perdiendo fuerzas, desgastándome? Porque realmente no avanzamos y no vemos que lleguemos a algún lugar. Pero algo que dice Pablo me pareció muy importante. Él dice, no solo podemos perder la carga, sino también la vida. ¿Pero qué es perder la carga? Yo me ponía a pensar en esto. Perder la carga es cuando perdemos cosas de nosotros durante este viaje, durante esta decisión que decidimos tomar. Y empezamos a perder cosas, ¿sí? No sé, en una relación. Podemos perder nuestra dignidad luchando en contra de la corriente. Y pues es algo que me pasó a mí también. Yo lo reconozco, yo duré 7 años luchando en contra de la corriente, buscando que una mujer me amara como yo en ese momento la amaba o la quería. Y realmente fue muy difícil porque sí, yo sé, estaba perdiendo el tiempo, estaba perdiendo mis fuerzas, desgastándome, pero aún así creía que tenía que llegar a ese fin que era casarme con ella. Pues resulta que todo se estaba acomodando, ¿sí? Pero en un momento eh, pasó algo desastroso. Sí, algo así como en este momento que hay una tempestad y empezó a perder cosas. Empezó a perder mi dignidad, empezó a perder la fe, empezó a perder la esperanza. Pero Pablo advierte, no solamente pueden perder cosas, carga, también pueden perder su vida. Y estuve a punto de perder mi vida porque me alejé del Señor. Y en ese momento que me alejé de Dios, definitivamente perdí mi esencia y perdí sí, lo que yo era. Cada vez que me alejaba más de la voluntad del Señor y luchaba más en contra de la corriente, sentía que perdía mi propia vida. Y esto fue algo que le advirtió también, pues Pablo, a este capitán. ¿Y cuántas veces eh, vamos en contra de la corriente sin escuchar a estas personas que quieren lo mejor para nosotros? Sean nuestros líderes, pastores, amigos, ¿sí? Puede ser nuestros mismos padres, advirtiéndonos y diciéndonos, oye,
lo que estás haciendo de pronto no es lo correcto, ¿sí? Cuidado que de pronto puedes perder algo. Y en ese perder algo puedes perder incluso tu propia vida. Entonces dejamos de lado las, no sé, consejos, las palabras de estas personas que nos están advirtiendo que de alguna manera lo que estamos haciendo nos va a hacer perder algo. Pero yo quiero que hoy nos tomemos un momento para analizar qué hemos perdido y qué decisión hemos tomado por encima de lo que nos han advertido. Porque ahí empieza todo. De esta manera, estos sueños, aspiraciones, se empiezan a destruir. Yo, pues, después de esto que pasó, pues, muy fuerte en mis sentimientos, empecé a perder mi fe, empecé a perder mm, como mis sueños y dejé de lado muchas cosas y realmente incluso pensé ya no casarme. Pero cuando decidí escuchar la voz de Dios, realmente cambió todo. Pero no me quiero adelantar en la historia porque esto prácticamente es lo que pasaría luego de que estas personas decidieran ir en contra de la corriente, ir en contra de lo que incluso el mismo Pablo a través, pues como la voz de Dios a través de él, hablando en ese momento. Y en el verso 11 vemos que el capitán de los soldados, en vez de hacerle caso a él, le hizo caso al dueño del barco y al capitán. De esta manera, pues muchas veces nos hemos encontrado también nosotros, ¿no? Pues nos dicen, no, oye, cuidado con esto, no hagas lo otro, ten paciencia, de pronto no es el momento, ¿sí? Y Pablo lo que decía era, cuidado con lo que vamos a hacer, de pronto no es el momento de salir, porque podemos perder la carga y no solamente la carga, sino nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sentido en nuestro corazón que no es el tiempo de hacer algo? Que no es el tiempo de invertir en un negocio, que no es el tiempo de entregar algo como un sentimiento que es algo muy valioso a una persona. Y de esa manera sufrimos. ¿Pero por qué? Porque hacemos caso al capitán y al dueño del barco. En este caso, le hacemos más caso a nuestras propias decisiones y convicciones que incluso dejamos nuestro bienestar en un segundo lugar. Y esto fue lo que hizo este hombre. Le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que al mismo Pablo, que estaba hablando de parte de Dios. Pero así nos podemos encontrar en nuestra vida, tomando decisiones y dejando que sean estas decisiones las que gobiernen nuestra vida, llevándonos incluso en contra de la corriente, perdiendo tiempo, perdiendo muchas cosas. Pero aún así el Señor está ahí. Y ya te vas a dar cuenta por qué te digo que el Señor está en ese momento también. Pero déjame, sigo con la historia. En el verso 13 al verso 15, dice que comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Entonces pensaron que podían viajar. ¿Sí? Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después un viento huracanado que viene del noroeste se nos vino encima. El barco quedó en medio de la tempestad y no podía navegar contra el viento. Así que nos dejamos llevar por él. Las cosas empiezan así, ¿sí? Algo suave, vemos que, bueno, no, de pronto no hay peligro, sí, pues puedo hacer esta inversión, no se ve peligroso, de pronto puedo ganar algo. Y aunque sospechamos algo y aunque ya de pronto otras personas nos han dicho, hey, ten cuidado con eso, vemos que está suave, que se puede lograr. Pero poco a poco ese viento suave del sur se convirtió en un viento huracanado. ¿Cuántas veces en tu vida has visto que algo que empezó suave se convirtió en un gran problema? Vuelvo al ejemplo, yo tenía un sentimiento sano, por así decirlo, por alguien que empezó bien y se veía como fácil de lograr.
Pero después se volvió un viento huracanado que destrozó totalmente mis sentimientos, mis aspiraciones y sueños, y que casi de verdad se lleva mi vida. Porque si yo me pongo a pensar en eso, realmente eso fue algo que marcó mi vida. Y hay cosas que marcan nuestras vidas. En este caso fue para mí esa parte sentimental. Pero gracias al Señor logré superar esto. Y pude avanzar. No ya en mis fuerzas y pues haciendo lo que yo quería, sino pude entender cuál era la voluntad de Dios para mí. Pero en los siguientes versos, ya continuando con la historia, vemos que de alguna manera estas personas siguen luchando para sobrevivir. Y pues ya la tormenta era más grande que sus intentos. Ya el problema era más grande que sus fuerzas. Ya no podían. Ya realmente eh, dice que se dejaron llevar por ella. Sí, por la tormenta, por la corriente. Y así nos encontramos muchas veces. Dejamos, como perdemos tanto, como perdemos cosas, incluso dejamos que la misma corriente nos lleve. Sí, ya nos vemos en el problema, decimos, bueno, pues ya qué. Y fue algo que me pasó también a mí. Porque en ese momento cuando yo dije, bueno, pues quiero luchar por esta mujer y quiero que sea mi esposa. No me importa lo que haya que hacer. Voy a luchar en contra de la corriente. No importa el tiempo, la distancia ni lo que pierda. Pero ya me dejé llevar tanto por la corriente que cuando esta mujer, que no la culpo ni digo que es la culpable de mis males ni nada, me dijo que no, que definitivamente no quería nada conmigo. Incluso ya estar, no sé, hablado que nos íbamos a casar. Pues yo me dejé llevar por la corriente. Y en ese momento decidí hacer aún más mi voluntad. Y me alejé del Señor. Decisión que me costó mucho. Decisión que me apartó de mis sueños. Y decisión que casi me cuesta realmente mi vida. Porque el Señor tuvo misericordia de mí. Si no, yo no hubiera conocido a mi esposa. O sea, mi esposa es la bendición de Dios para mi vida. Pero si yo de pronto hubiera seguido de manera terca, luchando en contra de la corriente, pues no hubiera conocido a la que hoy en día alegra cada día de mi vida. Pero así nos encontramos nosotros, luchando en contra de la corriente y ya nos dejamos llevar por ella. ¿A dónde nos lleve? Pues ya, ¿qué más da? Ya estamos aquí, ya nos metimos en este problema, pues miremos cómo podemos salir, pero pues si no podemos, pues que nos lleve, ¿sí? Y podemos ver que estos intentos por sobrevivir de esas personas, pues no resultaron en nada. En el verso 18 dice que al día siguiente, al ver que la tempestad seguía azotando con mucha fuerza, comenzaron a arrojar carga al mar. Al tercer día, con sus propias manos, también arrojaron al mar los aparejos del barco. Y estas son las consecuencias de luchar en contra de la corriente y de no acatar esto que el Señor nos habla a través de lo que digo, esas autoridades, incluso es lo que el Señor también nos hace sentir. Sentimos que de pronto no es, por ahí no es, nos estamos afanando muchas cosas. Pero cuando luchamos en contra de la corriente, empezamos a perder cosas que nos pertenecen. Sí, sueños, esa fe, esa esperanza que teníamos en algo. Personalmente, yo perdí el sueño de casarme. En ese momento yo ya no quería casarme, yo ya decía, no, todas las mujeres son iguales, son malas personas, no quieren nada para mí. O sea, no voy a obtener de una mujer algo que me ayude. Y más bien, pues voy a tratarlas como me tratan, mal. Pensé yo en ese momento y empecé a dejar lo que yo era, mi esencia, lo que el Señor había hecho en mí. Porque el Señor ya había cambiado mucho mi vida.
Y de ser un machista pasé a ser una persona que de verdad honraba a las mujeres. Pero ese problema me hizo otra vez perder algo que ya tenía. Y después el trato con las mujeres no era igual. Pues no trataba a las mujeres igual, era una persona arrogante, fastidiosa y mi trato con las mujeres de verdad empeoró. Y así pasa. Empiezas a despojarte de tus cosas. Empiezas a despojarte de esto que el Señor ya ha hecho en tu vida. Y de esta manera podemos ver cómo el pecado y las malas decisiones que tenemos nos empiezan a cobrar factura. Sí. Y, y lo que les digo, ya pasa que incluso no nos conocemos a nosotros mismos. Empezamos a cambiar tanto y a despojarnos de tantas cosas que nos hacían, pues nosotros, que ya incluso ya uno mismo no se reconoce. Me pasó a mí. Yo ya no me reconocía. Yo decía, ¿pero qué ha pasado? Yo no era así. Pero necesitaba incluso perder eso para poder entender cuál era la voluntad de Dios. Dice la palabra que pasaron muchos días y que no vieron ni el sol ni las estrellas, ya que era tan grande la tempestad que perdieron toda esperanza de salvación. Y pues yo creo que nos hemos encontrado así ya para mí no hay salvación. Sí, ya no, ya así como quien dice, para mí no es el amor, no aspiro ya nada más, o esto de los negocios no es lo mío, o esto de las empresas no es lo mío, o sencillamente esto de vivir me quedó grande. Puede pasar. Ya no hay esperanza de salvación. Pero viene Pablo con ese famoso, te lo dije. Sí. Ah, yo les dije que no saliéramos, yo les dije que era peligroso, que podíamos perder carga y también podríamos perder nuestras vidas. Les recuerda la advertencia, pero en el verso 22 les dice algo que cambia totalmente la historia. Que es ese momento de la película en donde tú dices, wow, aquí va a pasar algo diferente. En el verso 22 dice, pero ahora les pido que se animen, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Pues es casi como imposible de creer, ¿no? ¿Qué los mantenía a flote? El barco. Y cuando les dice, ninguno de ustedes va a perder la vida, pero sí el barco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si lo que nos mantiene a flote es el barco, ¿cómo vamos a seguir con nuestra vida? Pero siento que el Señor nos quiere decir esto el día de hoy. Ánimo, no perderás tu vida. Aunque tú creas que tu vida es esa relación, aunque tú creas que tu vida depende de ese negocio, aunque creas que tu vida depende de esa empresa, aunque creas que tu vida depende de esa relación, ánimo, no vas a perder la vida. De pronto perderás el barco, pero tu vida no la perderás. Todo esto, Pablo lo diría porque tuvo un encuentro con el Señor. Sí, un ángel del Señor habló a Pablo. En el verso 23 al 26 nos dice, anoche se me apareció un ángel de Dios, el Dios al que sirvo y al que pertenezco. El ángel me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador. Y por ti, Dios le conservará la vida a todos los que están contigo en el barco. Por eso, anímense, señores. Yo confío en Dios y sé que todo sucederá así como me lo dijeron. Sin embargo, el barco quedará atascado en una isla. Dios envió un ángel a decirnos que aunque tomamos la decisión incorrecta, Él está para salvarnos. Que aunque has perdido cosas y que el camino no es fácil, porque decidimos o decidiste tomar la decisión incorrecta, no perderás tu vida. No perderás lo más valioso que tienes, que es esta vida. Bueno, prosigo con la historia. Unos marineros que estaban ahí en el barco
decidieron cómo escapar a medianoche. Dijeron, no, vamos a escaparnos, no vamos a morirnos aquí con todos. No, así definitivamente vamos a botar un bote salvavidas, a hacer que estamos botando unas anclas y nos vamos a ir, porque aquí nos vamos a morir. Y Pablo en ese momento le dice al capitán, capitán, si estos hombres se van, no se van a poder salvar. Nadie se va a poder salvar. El capitán por fin decidió escuchar a Pablo y por fin decidió hacer lo que debía hacer. Y el llamado de hoy es, empieza a escuchar el buen consejo. Sí, empieza a escuchar a las personas que te dicen lo correcto y que incluso te están hablando de parte de Dios. Es muy importante, en momentos de tempestad, escuchar las voces correctas, escuchar el buen consejo. En el verso 33 nos dice, cuando estaba a punto de amanecer, Pablo los animó a que comieran y les dijo, desde hace 14 días ustedes están llenos de miedo y no comen. Esto para mí fue en serio revelador porque, bueno, personalmente yo considero que el maná es un alimento que el Señor daba, Dios daba al pueblo de Israel cada día. Y dice que el maná no se podía guardar para el otro día. Era exclusivo para el día que caía. Y así es la palabra de Dios. Es una palabra exclusiva para cada uno de nosotros, para el día específico en el cual nos sentamos a la mesa y comemos. La palabra de Dios es ese pan. La palabra de Dios es ese alimento diario que el Señor nos da, que es único e irrepetible. Es ese alimento que necesitamos a diario. Pero estos hombres llevaban 14 días sin comer. ¿Cuántos días llevas tú sin buscar de Dios? ¿Cuántos días llevas tú sin decirle a Dios, Señor, toma el control? Háblame. Y de pronto para los que dicen, oye, pero ¿cómo Dios habla? Es que yo no sé, o sea, ¿cómo se ora? ¿Cómo habla Dios a través de la palabra? Pues te tengo la solución. Te quiero invitar todos los jueves a las 8 p.m. Tenemos un club de lectura. Sí, ese es un club donde estamos ahí, ¿sí? Nuestros amigos, que tú puedes ser parte de este también. Y hablamos de la palabra de Dios, estudiamos la palabra, leemos todos juntos la Biblia, leemos un libro de la Biblia y lo exponemos, ponemos cada uno su opinión acerca de este libro y dejamos que Dios nos hable a través de esto. Incluso damos tips. Ahí entre todos nos aconsejamos cómo leer la palabra, cómo hacerlo de la manera correcta, cómo escuchar la voz de Dios. Si quieres saber cómo escuchar la voz de Dios, te invito. Jueves 8 p.m. hora Colombia, a una reunión de un club de lectura, que posiblemente puede ser un momento de escuchar la voz de Dios. Pero recuerda, no es solamente los jueves, es todos los días, porque todos los días hay una palabra para ti. Dice el verso 36, entonces todos se animaron y también comieron. En el barco íbamos 276 personas en total. No eran 5, 6, eran 276 personas. Y el Señor los salvó a todos. Pero bueno, te quiero contar cómo fue. Y esta fue la manera en que todos quedaron sanos y salvos. Del verso 39 al verso 44 te lo quiero leer porque sí es importante que lo lea. Nos dice, cuando amaneció, aunque no podían reconocer la tierra, vieron una bahía que tenía playa y hacia allá decidieron arrimar el barco a como diera lugar. Cortaron las cuerdas de las anclas y dejaron caer en el mar. Soltaron los remos que guiaban el barco, luego alzaron la vela delantera y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y se atascó. Si la parte delantera de él se encajó en el fondo y no se podía mover, la parte de atrás se hacía pedazos por la fuerza con la que las olas lo golpeaban. Los soldados querían matar a los presos,
porque ninguno se escapará nadando, decían. Pero el capitán de los soldados, para salvar la vida de Pablo, no se lo permitió. Les ordenó que todos los que supieran nadar saltaran primero al agua para llegar a la tierra, y que los demás salieran agarrados de tablas o de pedazos de barco, y así fue como todos llegaron sanos y salvos a la tierra. En esto podemos ver muchas cosas, tres en específico, y es que soltaron los remos, cortaron las cuerdas de las anclas, dejaron de confiar en sus propias fuerzas y sus propios medios. Esto de soltar los remos es lo que daba dirección al barco. Y soltar las cuerdas de las anclas es cuando un barco necesita estar estático o establecerse en un lugar. Y muchas veces dependemos de las anclas y dependemos de los remos. Pero en este momento ellos se decidieron ya soltar todo esto y dijeron ya no más. Esto no nos ha servido de nada en todo el camino. Hemos querido avanzar y no avanzamos. Hemos perdido tiempo, hemos perdido cosas. Y así nos podemos encontrar, cansados de remar, cansados de luchar en nuestras propias fuerzas. Pero esto fue lo que los llevaría a lo siguiente. Y es que se atascaron en un banco de arena. Sí, atascarse. El Señor a veces permite que nos atasquemos y estemos sin movilidad. ¿Para qué? Para que saltes al agua. Sí, saltar al agua es un acto de fe. Ya no depender más de un barco. Porque lo que te mantenía a flote era un barco, ¿no? Lo que te mantenía a flote era una relación. Lo que te mantenía a flote era una empresa. Lo que te mantenía a flote era las pertenencias que tenías. Pero no. Lo que te va a mantener a flote es tu fe. Al saltar del barco y decir, Señor, yo creo en ti y voy a estar sano y salvo. Y tercero, que entiendas que si el Señor ha dicho que vas a estar sano y salvo, el Señor lo hará. Y yo te quiero dar unas buenas noticias. Estamos de buenas noticias. El episodio pasado también eran unas buenas nuevas. Y la buena noticia de hoy es que Dios quiere que todos seamos sanos y salvos. Sí. Y que no importa nuestro pasado, no importa lo que eres, lo que está por venir. Porque aquí no importaba si era prisionero o si era soldado romano, si había hecho o no había hecho. El Señor salvó a todos. Y el Señor te dice hoy, no importa tu pasado, no importa lo que hiciste o no importa lo que harás, porque al Señor incluso no le importa eso. El Señor quiere salvarte, que estés sano y salvo, y que así puedas entender que depender de Dios te va a librar de la tormenta y de la tempestad. Depender de Dios te hará soltar los remos y dejar que Él sea quien dirija tu vida. Porque a pesar de nuestra terquedad, de nuestra soberbia y malas decisiones, el Señor quiere que seamos sanos y salvos. Realmente este mensaje creo que puede transformar vidas. Por eso te invito, si lo puedes compartir, dale, compártelo con alguien que tú sepas que de pronto lo necesita en este momento. Y pues antes de irme, recuerda, no es cuestión de palabras. Se trata de salir de esta sanos y salvos. Hasta pronto.